Cambiar, bueno, por ahí escuché cambiar, otros dijeron despertar la conciencia. Son dos cosas que son fundamentales en este proceso. Pero entonces, si hablamos de cambiar y de despertar la conciencia, debemos comprender el momento presente. Debemos atesorar el ahora. Entonces veía a algunas personas que estaban haciendo los movimientos físicos, pero su mente estaba en otra cosa, no estaban respirando adecuadamente, estaban masticando chicles, estaban mirando si se les veía bien la camisa, estaban organizándose la faldita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo coloco como ejemplo, ¿por qué? Porque o estamos conscientes, estamos presentes, o no lo estamos. La mayoría del tiempo, las personas no están presentes en lo que están haciendo. De hecho, hubo otros que ni siquiera se levantaron a hacer tai chi, y se supone que estamos cambiando. Cuando yo me inscribo a una serie de terapias, llamémoslo así, veamos esto como una terapia, para alcanzar diferentes resultados en mi vida y para cambiar. Imagínate que yo vaya a una terapia y me digan, hay que hacer actividad física, no quiero. Hay que hablar con el psicólogo, no quiero. Hay que ver una película, no quiero. Entonces, esa persona, ¿qué está demostrando ahí? Que no quiere cambiar. Por el contrario, cuando yo, independientemente de si estoy o no de acuerdo, porque hay cosas en las que puede que yo no esté de acuerdo. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con la persona que dicta la clase, pero como yo soy el que estoy viviendo el proceso, entonces en esa misma medida, lo que yo hago es profundizar, lo que yo hago es coparticipar, lo que yo hago es involucrarme en el proceso. Y cuando me involucro en el proceso, independientemente de quién dicte la clase, de quién haga la terapia, el beneficiado soy yo. Porque al involucrarme, en ese momento estoy percibiendo una utilidad. Y la utilidad es que ya estoy generando un cambio. Porque no me estoy dejando guiar por mis condicionamientos y por mis juicios, de decir esto me gusta, esto no me gusta, estoy de acuerdo con esto o no lo estoy, sino que estoy experimentando. Entonces, cuando nosotros hablamos del potencial interno y cuando hablamos de Dios, hablamos de una experiencia. Lo que he buscado a través de estos años, a través de reingeniería bioneuronal, es llevarlos paulatinamente a experimentar estados de conciencia. Incluso hemos experimentado estados de tristeza, hemos experimentado estados de inconformismo, hemos experimentado estados de rabia, hemos experimentado estados de comprensión, hemos experimentado estados de tranquilidad, de paz, de confianza, de despertar. Entonces, la idea de la reingeniería y la magia bioneuronal es precisamente experimentar, es la experiencia. Pero la experiencia no es algo ajeno a mí. Les decía ayer en el servicio de Pereira que nosotros podemos leer de muchas cosas, leer del desarrollo personal, de la meditación. Podemos habernos leído las 121 formas de meditación de 8. Y no por eso somos buenos meditadores. No por eso estamos haciendo meditación. Simplemente estamos recibiendo una información. Pero cuando yo cojo esa información y empiezo a aplicarla, ahí ya estoy experimentando. Ahí empiezo a hacer un proceso de transformación. O sea que ahí lo que empieza a pasar es que se cumple lo primero que dijeron. Y es, empiezo a cambiar. Y cuando yo empiezo a cambiar, tenlo por seguro que el cambio poco a poco me lleva a despertar conciencia. La conciencia tiene una característica fundamental que se llama autorreflexión. La autorreflexión es diferente al juicio y a la crítica. Cuando yo hago autorreflexión, lo que voy mirando es cómo están mis niveles vibratorios, mis niveles de conciencia con respecto a cómo estaban antes. Estoy calificándome sin ningún juicio, sin ninguna culpabilidad y sin ninguna justificación. Me estoy calificando y eso me va a permitir ir avanzando en los diversos niveles de conciencia. Hacer autorreflexión significa a veces ir en contra de mis pareceres. Entonces, por ejemplo, no, yo no estoy de acuerdo con una clase o yo no estoy de acuerdo con un servicio.
Pero si yo voy en contra de esos pareceres, trasciendo, paso la barrera de mis propias limitaciones y puedo experimentar cosas nuevas. Ahora, no se trata de obligarme a hacer cosas, sino predisponerme, abrir mi mente a cosas nuevas. A veces llevamos haciendo una actividad muchos años, pero solamente el día en que me predispuse, en que abrí mi mente para disfrutar de dicha actividad, fue que logré comprender lo maravilloso que es dicha actividad. O sea que en ese momento, ¿qué se manifestó? La conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia es vida. Cuando tú no estás en el presente, cuando tú estás cerrada o cerrado en tus condicionamientos, en tus juicios, no estás viviendo. ¿Por qué? Porque la vida es una experiencia del momento. De momento en momento se crea la vida. Pero si por el contrario tú te cierras en tus condicionamientos y dices yo no hago esto, yo no creo en aquello, yo no participo, yo no le creo, en ese momento estás apelando a tu archivo de memoria y por tal motivo no estás viviendo el presente. Entonces la idea del servicio de hoy es que me gustaría empezar a tocar sus corazones para que vayamos generando transformaciones, para que hoy salgamos en algo transformado. Para eso vamos a hacer un viaje. Imagínate en este momento que te estás preparando para un viaje muy especial. No vas a colocar tiempo, simplemente te estás preparando. Lo que acabas de hacer de ejercicios, lo que estás escuchando en este momento, te está preparando para un viaje. Estás con mucha emoción, sientes mucha emoción, percibes mucha emoción a tu alrededor porque vas a hacer un viaje. Es un viaje que nos va a llevar a través de unos estados emocionales específicos para que al final del viaje podamos ser renovados, podamos realmente manifestar sanación, que es un equilibrio, y abundancia, que es conexión con la fuente universal. Entonces, para este viaje, lo que requerimos inicialmente es que te hagas consciente. Por ejemplo, en este momento puedes hacerte consciente de que estás en una posición de sentado o sentada. Puedes hacerte consciente de que tu mente se está aperturando, de que estás empezando a tener atención a lo que te estoy diciendo. Y lo más importante, vamos a empezar a sentir la información. Hoy me gustaría que no procesemos con la mente, sino que procesemos con el corazón. Y vamos a procurar empezar este viaje con lo siguiente. Es un viaje que inicia en el corazón. En el corazón de cualquier persona puede iniciarse un viaje muy especial. Pero para iniciar este viaje, lo que vamos a encontrar inicialmente es que el camino no está llano. Es que hay piedras, es que hay matorrales, hay cosas que no nos permiten avanzar. Entonces, en esa medida que estas cosas no nos permiten avanzar, podríamos desistir de nuestro viaje. Pero como estamos tan entusiasmados con el arte de cambiar y con el hecho de viajar, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a ver esos obstáculos, a ver qué tan grandes son y vamos a superarlos. Bien, entonces uno de los primeros obstáculos que encontramos allí es una piedra. Esa piedra se llama juicio. El juicio tiene unas características bien interesantes dentro de la mente humana. El juicio es lo que te permite a ti clasificar las cosas entre altas y bajas, buenas y malas, blancas y negras, pero tiene una clasificación bien interesante, bueno y malo. Lo que tú has aprendido que es bueno, seguramente está grabado en tu banco de memoria como experiencias que te han generado cierto nivel de gozo, de placer, de dicha. Lo que consideras malo también está grabado en tu archivo de memoria y es experiencias que te han causado cierto nivel de dolor e incluso sufrimiento. Pero esa piedra la podemos quitar de la siguiente manera. ¿Por qué vamos a vivir en el pasado recordando experiencias buenas o malas si tenemos la posibilidad de vivir en el presente y de experimentar nuevas experiencias
y sacar nuevas conclusiones y por tal motivo sacar nuevo conocimiento. La mayoría de personas escoge vivir en el pasado, se aferra a lo bueno que fue su vida o se aferra a lo difícil que ha sido. Pocas personas, entre esos tú, tienen la capacidad de dejar el pasado de lado y empezar a avanzar. Entonces, en este viaje la primera piedra que quitamos se llama juicio. Vamos a parar el juicio, vamos a dejar de juzgar algo como bueno, como malo, y vamos a empezar a trascender. ¿Ok? El segundo obstáculo que encontramos allí es un tronco que está ahí mal puesto y se llama incomprensión. Se llama no comprender. La no comprensión es que tú te aferras a tu punto de vista. Tú dices que lo que tú sabes, lo que tú crees, es tan real que lo que creen los demás no es bueno. Pero vamos a analizar un poco. Ese obstáculo se planta allí porque te han hecho creer que tú tienes la razón. Pero ¿de dónde viene esa razón? Viene de lo que te han enseñado tus padres, tus abuelos, tus profesores, y tú no sabes ellos qué razón tendrían. Tú no sabes si ellos en verdad tendrían la verdad en su corazón. ¿Sí? De hecho, en alguna ocasión se enseñó que la tierra era plana y todos vivían con esa verdad. Poco a poco fue descubriéndose que no era y entonces ya todos cambiaron su punto de vista. Hubo un momento en que se vivía con el hecho de que el ser humano no podía volar y entonces los transportes eran más lentos. Se rompió esa creencia, así como tú vas a romper hoy creencias, y empezaron a volar. ¿Ok? Entonces, la incomprensión, la falta de comprensión es otro obstáculo que vamos a dejar de lado. ¿Y cómo hago para comprender? Centrarme en aquí y ahora. Y vamos a colocarle un ingrediente a tu viaje. Ese ingrediente se llama amor. Cuando tú empiezas a sentir amor, en ese momento vas a encontrar la fuerza necesaria para no juzgar, para comprender y para ayudar. ¿Por qué? Porque a la larga tú tienes en tu interior un deseo muy grande. Y el deseo es cambiar tu vida, pero también ayudar a otros. Yo creo que aquí el 99% de las personas que estamos reunidas queremos ayudar a alguien. Llámese hijo, mamá, papá, primos, humanidad, como se llame. Pero en el fondo, si bien es cierto que nos queremos ayudar a nosotros mismos, en el fondo también queremos ayudar a alguien. Entonces, para poder hacer eso requerimos una buena dosis de amor. Ese amor es el impulso hacia la vida, es el impulso hacia la transformación y hacia la entrega. Entonces, ahora vamos a ampliar este viaje con una historia y unas preguntas que quiero realizarles. Hace 2000 años apareció un ser muy interesante, para algunos enigmático, para otros de orden divino. Y yo quiero hacer unas preguntas. Este ser sabía que lo iban a crucificar. ¿Sí o no sabía? ¿O fue un accidente? Sabía. Y si sabía que lo iban a crucificar, ¿por qué se dejó? Porque era la misión de él. Y esa misión, que lo crucificaran, ¿qué nos quería enseñar ahí? Que el sufrimiento es necesario. ¿Qué quería enseñarnos? Que tenemos que crucificarnos. Quería enseñarnos amor. ¡Wow! Una extraña forma de enseñar amor. Yo considero que es cierto. Lo que pasa es que hay unos momentos donde este ser maravilloso supone que la humanidad puede cambiar su punto de vista y evitar su crucifixión. Cuando no se da eso, entonces él dice: mi crucifixión va a ayudar para que las personas desarrollen compasión, para que las personas desarrollen amor hacia el prójimo, para que las personas dejen de dañarse unos a otros.
Entonces a la larga la enseñanza en la cruz era sensibilizarnos a nosotros, ¿sí? Generaciones futuras, sensibilizarnos con respecto hacia el sufrimiento, con respecto al hecho de que no es necesario hacer sufrir a alguien, ni sufrir nosotros para poder crecer en nuestra vida. La pregunta que surge es la siguiente: ¿será que esa lección ya se aprendió? Yo considero también en gran parte que no la hemos aprendido. ¿Por qué? Por lo siguiente: porque simplemente nosotros empezamos a voltear a mirar al prójimo cuando alguna catástrofe sucede. Entonces, por ejemplo, hace unos meses atrás hubo una catástrofe en un país llamado Haití, hubo una en Chile, hubo una en Japón, pero solo nos acordamos de unirnos cuando hay algo negativo, pero no más. O sea que nuestra sensibilidad no se ha desarrollado al punto de comprender las cosas. Por tal motivo, significa que el nivel de conciencia de la humanidad todavía no se ha desarrollado adecuadamente. Y mi idea hoy es que nosotros hagamos conciencia de ese hecho, conciencia con respecto a la compasión, con respecto al amor. Pero mira lo interesante: ¿por qué podemos afirmar de que no había compasión en ese momento de la crucifixión? Porque había personas que estaban a su lado gritando que lo crucificaran y otros diciéndole: luego no es el Hijo de Dios, pues haga algo. Usted no fue el que salvó a Lázaro y lo revivió, pues haga algo. Usted no fue el que caminó sobre las aguas y multiplicó los panes y los peces, haga algo. De hecho, cuando estaba ahí en la cruz, a su izquierda, uno de los hombres que estaba crucificado ahí le dijo: usted no es el Hijo de Dios, bájese pues de esa cruz. El que estaba a la derecha, por el contrario, le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Son dos aspectos de la mente, son dos aspectos de la humanidad: el aspecto que juzga y exige, y el aspecto que trata de comprender y de elevarse. ¿En qué aspecto nosotros nos ubicamos día a día? Muy seguramente todavía estamos ubicados en el aspecto del juicio. Y si bien es cierto que la reingeniería y la magia bioneuronal con todas sus herramientas es muy eficiente, también es cierto que debemos quitar unos obstáculos que están al comienzo de este viaje. Cuando tú quitas esos obstáculos, empiezas a generar un corazón de guerrero o de guerrera. Y ese corazón se llama un corazón puro. Un verdadero guerrero, una verdadera guerrera es aquel que no tiene juicios, es aquel que comprende y es aquel que tiene amor para impulsarse en la obra que quiere realizar. Entonces, si tú quieres empezar a tener resultados contundentes, quieres transformar tu vida, salir de la situación en la que te encuentres, debes hacer una reflexión profunda de cómo está tu corazón. ¿Es tu corazón un corazón puro, o sea, sin juicios? ¿Es tu corazón un corazón puro, o sea, que comprende las situaciones? ¿Es tu corazón un corazón lleno de amor, o sea, que se impulsa a pesar de las circunstancias para seguir realizando lo que anhela? En ese proceso de reflexión, en esas preguntas allí, surgen muchas cosas. Una de ellas es: ¿cómo hago para no juzgar? Yo quisiera no juzgar, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para comprender? A mí me gustaría comprender a mi hermana, a mi tío, a mi papá, al señor de la calle, al señor que me agrede, pero todavía no puedo comprenderlo. Y lo más importante, ¿cómo hago para amar? Porque me hablan tanto de esa vaina, pero no sé cómo funciona. Ok, aquí entra la magia en funcionamiento. Lo primero que te dije al comienzo es que tú debes implicarte. O sea que nos vamos a comprometer en este viaje a implicarnos, a untarnos de lo que estamos haciendo. ¿Pero qué estamos haciendo? Magia bioneuronal, reingeniería bioneuronal. Esa reingeniería y esa magia se basa en 4 pilares.
Entonces lo que debemos hacer a diario es utilizar dichos pilares, dichas herramientas, para que realmente nos estemos involucrando en el proceso de transformación. Las tarjetas funcionan, los CDs funcionan, la radiónica funciona, la reconfiguración mental funciona, pero debemos cumplir un requisito previo. Y ese requisito previo está en nuestro corazón. Ok, entonces, ¿qué hago? Yo debo hacer sanación a diario. A diario debo estar sanándome. ¿Cómo me sano? Pues cuando empiezo a desequilibrarme, empiezo a juzgar a fulanito, a fulanita, empieza a afectarme, ahí hago sanación. Llamo a mi aliado y le digo, quítame estos condicionamientos, transfórmalos en amor. En esa medida en que momento a momento yo estoy haciendo sanación, pues ¿qué es lo que pasa? Que interiorizo la sanación. Ya no es una teoría, ya no es que yo crea en eso de la sanación y en eso de la reingeniería, es que ya lo estoy vivenciando. Y cuando yo lo estoy vivenciando pasa a ser una verdad en mi vida, o sea, pasa a ser una virtud. El segundo punto que yo debo empezar a incluir se llama expansión, se llama abundancia. ¿Cómo practico la abundancia a diario? Pues debo practicarla con algo que me han explicado en reingeniería y es el método de doble vía, 2 vías. La primera es volverme más magnético con respecto a las cosas. Mi campo magnético debe volverse más positivo, debe volverse más atrayente. ¿Cómo hago eso? A través de mis pensamientos, mis sentimientos y mis palabras. Tú debes hacer que tu diálogo interno y externo se base en hacer tu campo más magnético. ¿Cómo? Empieza a hablar de abundancia, empieza a pensar en abundancia, empieza a sentir abundancia. Pero la mayoría de personas habla, se queja, critica, no entiende, no da. Entonces ahí donde está la abundancia, eso no amplía tu mente. Entonces el método de doble vía para estar practicando la abundancia y para que la abundancia sea parte de nuestra vida es primero que todo transformar nuestros pensamientos, nuestras palabras y empezar a hacer un cambio. Eso es exigente. ¿Por qué? Porque a veces la situación no está dada como para hablar de abundancia, pero tampoco puedo ponerme a hablar de la escasez que se está manifestando. Yo tengo que mirar cómo reincorporo mis pensamientos hacia la abundancia y empezar a cambiar mi diálogo interno y externo. Algunos me dicen, sí, pero es que yo hablo de abundancia y no me llega dinero. Pero mira, si empiezas a suponer y empiezas a tener ese diálogo interno allí, el primer resultado es subjetivo, pero es muy importante. Y es que vas a sentirte diferente. Vas a empezar a sentir que las cosas tienen un matiz de esperanza. Y eso es fundamental. Eso cambia tu actitud. El siguiente mecanismo es el mecanismo, ya magnetizaste tu campo, ya tu campo es más atractivo, ya empiezas a traer cosas a tu vida, pero el siguiente punto es fundamental. Dar con amor. La mayoría de personas que no tienen resultados en la reingeniería y magia bioneuronal a nivel material es porque no están cumpliendo con esto. Como su diálogo interno es de escasez, pues están predispuestos a no dar. Como su diálogo interno no les habla de abundancia, pues entonces creen que si dan les va a hacer falta. Alguno puede decir, pero es que en verdad a mí me hace falta. Yo de verdad que no alcanzo con lo que me gano para todos los compromisos que tengo. Ok, pero si tú hicieras el ejercicio que hemos propuesto en varias ocasiones, el ejercicio de destinar un porcentaje inicialmente entre el 1 y el 5%, y cuando veas resultados aumentar ese porcentaje, si lo hicieras, si te comprometieras contigo misma, contigo mismo, empezarías a ver resultados. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega el dinero y tú inmediatamente sales corriendo a hacer las cosas que tienes que hacer y ya.
pero te olvidas de sembrar. Eso es como si tú tuvieras una finca y recoges la cosecha, sales corriendo, la vendes, comes esos días, pero no vuelves a sembrar. Pues no te va a dar resultado. Entonces para la próxima temporada vas a estar sufriendo porque no sabes de dónde sacar los recursos. De igual manera, cuando tú recibes, sea por tu trabajo, sea por un regalo, sea por causalidad, pero no das, es como recoger de la cosecha y no volver a sembrar. Entonces, ahí está. Ahora, ¿qué debemos hacer? Hacerlo con una actitud consciente. Si lo hago con una actitud consciente, los resultados, mira, empiezan a darse. Inicialmente a pequeña escala, pero en la medida en que yo gano más confianza y gano más amor, eso va creciendo. Eso se va expandiendo y voy a empezar a recibir en grande. Entonces ahí estoy aplicando el segundo factor de la reingeniería y magia bioneuronal. El tercer factor nos habla de discernimiento, sabiduría. Es triste ver que las personas no hagan uso de su discernimiento, sino que por el contrario sigan siendo víctimas de las influencias de otros. Entonces hay personas que se te acercan y te dicen, ay mija, eso de la reingeniería, eso que hace Michael, eso es malo, eso es brujería. Y tú, en vez de hacer discernimiento, sales corriendo y le dices a Gloria, Glorita, a mí me dijeron que esto era brujería, ¿será que eso sí es verdad? Entonces Glorita te va a decir que no, y entonces tú quedas como un ping-pong, para allá y para acá. Tu vecina te dice que sí, Gloria te dice que no. Ay, Glorita, es que a mí me dijeron que Michael esto, ¿será eso verdad? Obviamente Glorita te va a decir que no, pero la vecina te va a decir que sí. ¿Qué está pasando allí? Que no estás haciendo discernimiento. El discernimiento nos habla de comprensión. El discernimiento nos habla de autonomía, de que tú seas autónomo, autónoma en tus decisiones, en tus procesos de pensamiento. Pero ¿cómo vas a ser autónomo o autónoma si te dejas influir, te dejas llevar por la corriente? ¿Cuándo vas a alcanzar tu objetivo? Si vas así derechito, derechito y cualquier viento te saca. Entonces después dices, ay, pero es que esto no funciona. No es que no funcione, es que no has caminado lo suficiente. Caminas 2 pasos, algo te dicen, algo ves que no entiendes y de una vez retrocedes 3. Entonces así no vas a llegar. El discernimiento debemos aplicarlo a diario. Ahorita vamos a cerrar un poco la idea con el proceso de comprensión y te vas a dar cuenta de que es muy sencillo. El siguiente proceso, o el siguiente factor, o el siguiente pilar dentro de la reingeniería, se llama unificación espiritual. Tú no estás aquí ni por Michael, ni por el vecino, ni porque así el que te trajo te haya obligado, no estás por él. Estás porque tienes un ser interior que desea lo mejor para ti y que tú le has pedido pan y él no te va a dar piedra. Tú le has pedido mejorar tu vida. Tú has orado, tú has llorado, tú has clamado por un cambio en tu vida. Y tu ser te responde. Te da alternativas, te da conocimiento, te da prácticas, te da herramientas. Entonces tú no estás aquí ni por casualidad, ni porque este individuo que te habla te caiga bien. Estás porque tu ser así lo quiere. Hay personas a las que les caigo muy bien y hoy no asistieron al servicio. Hay personas a las que no les caigo bien y hoy están aquí. ¿Por qué? Porque su ser así lo quiso. Algunos dicen, no, es que yo vengo para darme cuenta de que esto no sirve. Pero independientemente del motivo que tengas allí, tu ser tiene otros motivos para ti. Así no los veas. Entonces, lo que está pasando allí es que cuando tú haces unificación espiritual, debes empezar a confiar realmente en tu ser. Pero confiar realmente en tu ser es confiar. No es que, ay, ¿será que esto sí es bueno? ¿Será que no lo es? ¿Será que esto sí me sirve? ¿Será que no me sirve? Ay, no, ¿será que más bien yo me voy a la iglesia y hago no sé cuántos yo pecadores para quitarme de todo esto que me dijeron acá? ¿Confías o no?
tu ser te coloca donde debes estar. Y entonces si te colocó acá, si te colocó con esa experiencia de vida que estás teniendo, sea cual sea, tú debes confiar en que así tú no conozcas el plan, Él sí lo conoce. Hacer unificación espiritual es hacer lo que se dijo hace 2000 años. Padre mío, si es posible, quita de mí este cáliz. O sea, hay situaciones que nosotros quisiéramos que nos quitaran. Pero como yo confío en mi ser, entonces le digo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando lo digo de corazón, debo entregarme de corazón. Pero no es que yo diga que se haga tu voluntad y después estoy dudando, preguntando al uno, preguntando al otro, saltando de aquí para allá, yendo a donde el brujo del pueblo, yendo a que me lean el tarot. No tiene sentido. O confías o no confías. Entonces, cuando hacemos unificación espiritual es que estamos